Bueno, Dios los bendiga ricamente a todos. Vamos a estar meditando sobre Segunda de Timoteo, capítulo 2, un capítulo muy ilustrativo, que lo podemos dividir en la responsabilidad de enseñar la doctrina, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la preparación, va a hablar de la preparación de los maestros, la exhortación a un comportamiento ejemplar, conservar y estimar la doctrina, habla de la verdad, del ejemplo del obrero, la doctrina como una palabra fiel, la enseñanza acompañada del ejemplo que tiene que ir, y la doctrina en la vida cotidiana. Nosotros, por cuestiones de tiempo, vamos a llegar hasta donde nos permita el análisis, porque vamos a ir viendo versículo por versículo de este capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Cuando comenzamos leyendo en el versículo 1 de este capítulo 2, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El consejo de Pablo a Timoteo. Este tú pues es tan enfático en el griego que es un pero tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y de entrada nosotros comenzamos viendo que el servicio comprometido requiere un esfuerzo continuado. De este modo, es que como se introduce el párrafo, tú pues, como una conclusión de todo lo que ha hablado en el capítulo anterior, especialmente con el ejemplo de Onesíforo, que le está hablando, que se esforzó y buscó al apóstol para prestarle su servicio denodadamente, sin cansarse. Pero también en el ejemplo de una fe denodada estaban los ejemplos de su madre Eunice y de su abuela Loida. La palabra que cuando él utiliza hijo, seguido del pronombre personal mío, hijo mío, literalmente hijo de mí, dice en el griego, encierra ese entrañable sentimiento que Pablo siempre tuvo hacia Timoteo. O sea que el mandamiento que él establece lo hace del consejo, desde el afecto, desde el deseo de un padre que busca lo mejor para su hijo Timoteo. Como apóstol podía imponer un mandamiento, ya que lo hace revestido con la autoridad del Señor, pero como padre lo establece con afecto. Pero tú, hijo mío, de modo que no se sienta como una carga lo que él va a decir, sino como un deseo de bendición para aquella persona que él considera como un hijo espiritual. El apóstol le pide a Timoteo que se fortalezca o que se haga fuerte, de ahí que la traducción de Reina Valera lo traduce como esfuérzate, en la palabra griega es endunamis, que es fortalécete, hazte fuerte. Lo que está mandando acá es que procure los recursos de poder para llevar a buen término el ministerio que se le ha encomendado. O sea, fortalécete, hazte fuerte para llevar a buen término el ministerio que se le ha encomendado. El ministerio es el llamado, es la función para la cual nosotros hemos sido llamados en la iglesia. Ese es el ministerio. No, ese es el ministerio, perdón. Ese es el ministerio. Es una función que tenemos en la iglesia, y el consejo que le da Pablo a Timoteo es el consejo también que recibimos de la palabra de Dios. Esfuérzate, fortalécete, hazte fuerte en la palabra, en los recursos que Dios nos ha dado para llevar a buen término aquella responsabilidad que Dios nos dio en la iglesia, que es el ministerio. Algunos el ministerio será pastorear, otros el ministerio será estar con los niños, visitar, ayudar, diferentes tareas, pero todos son ministerios, todos son ministerios. Y la exhortación es para todos de fortalecernos, de hacernos fuertes con ese poder que viene de lo alto. ¿Para qué? Para llevar a buen término ese ministerio. El modo verbal, que es muy rico esto en el griego, porque el modo verbal que él utiliza en el griego, lo que indica es que Timoteo no puede darse a sí mismo el poder que necesita, sino que tiene que recibirlo de parte de Dios. O sea,
que las fuerzas para el ministerio, para cumplir y para llevar a cabo aquella tarea que Dios nos ha encomendado dentro de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, ese poder no lo encuentro en mí, sino que necesito recibirlo desde el exterior, desde Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como que necesito fuerzas, las fuerzas están en mí, yo puedo todo? No. Lo que indica el modo verbal acá es muy claro. Ese poder no viene de Timoteo, ese poder viene de Dios. Por eso está la exhortación a fortalecerse, a ser fuerte para llevar a buen término ese ministerio. Y la fuerza la da Dios. O sea, miren qué importante. Dios no solo nos da el ministerio, nos da la función que nosotros vamos, es su voluntad que llevemos a cabo en la iglesia, para eso nos da dones, sino que también nos da la fuerza para que eso llegue a buen término y fructifique. Y el esfuérzate está en un presente continuo, es un tiempo continuo. Esfuérzate hace notar una acción continua, algo que tiene que ser permanente. Continuamente esfuérzate, fortalécete del poder que viene de Dios. Es como si dijese Pablo a Timoteo, mantente en contacto permanente con el poder o busca continuamente ese poder que viene de Dios, evidentemente, no viene de mí. En contraste, acá se va a establecer un contraste, en contraste con la cobardía de aquellos que habían abandonado a Pablo. Sabemos que hay algunos que lo habían abandonado en alguno de sus viajes. Pablo tenía que revestirse del poder que le permitiera mantenerse fiel a la doctrina y no avergonzarse. Todas las veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, referida a fortalecerse, la palabra dunamis, donde viene la palabra poder, todas las veces que aparece esa palabra en el Nuevo Testamento, es utilizada por Pablo, el hecho de fortalecerse. Recuerden Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que habiendo pasado el día malo, estar firmes, ¿no? En dunamis, ese poder que viene de Dios, ese poder que no está en mí, la fuente no está en mí, la fuente viene de Dios y yo lo tengo que buscar. Y la acción es continua, por eso le dice esfuérzate. Por esto la fuente de ese poder procede de Dios, referido aquí como la gracia. Recuérdense que Él le va a decir, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La fuente del poder procede de Dios. Él había aprendido del Señor cuando le confesaba su debilidad al Señor. Recordemos a Pablo pidiéndole a Dios que le sacara ese aguijón de la carne. No sabemos qué era, alguna enfermedad tal vez algunos suponen, algún tipo de enfermedad. Mucho se ha especulado sobre eso. Lo que sabemos es que cuando él le pide a Dios que se lo saque, 3 veces dice, el Señor le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. De manera que a la debilidad del hombre corresponde el poder de Dios que se otorga por gracia. Es gratis. Ya que ningún derecho tenemos a recibirlo si no fuese por la benevolencia divina, por la benevolencia de Dios. Este es el convencimiento que tenía Pablo sobre la razón del éxito de su ministerio. Cuando allá en 1 Corintios 15, él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano, dice 1 Corintios 15, 10, para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Las fuerzas para el ministerio proceden del poder, como hemos visto, de Jesús, comprometidos con esa promesa de estar con nosotros hasta el fin, todos los días hasta el fin. Jesús mismo hizo una advertencia a los suyos cuando le dijo sobre la fuente del poder, advirtiéndoles cuando le dijo, separados de mí nada podéis hacer. Separados de Jesús, separados de Dios, nada podemos hacer. El poder de Cristo es suficiente y es eficaz
para generar las fuerzas que nosotros necesitamos en el ejercicio de nuestro ministerio. La obra que de Dios, no importa cuál sea la que Dios nos ha encomendado, solo puede hacerla el poder de Dios a través de nosotros. Ese ministerio que necesita su cumplimiento cada día y que necesita llegar a buen término, la fuente, como hemos dicho, de ese poder es Dios. Ningún hombre pudo hacer por sus fuerzas lo que el poder de Dios hace. Las fuerzas para el creyente proceden de Dios y son eficaces cuando el cristiano deja a un lado las suyas. A veces nosotros sentimos que estamos cansados en el ministerio que Dios nos ha encomendado, sea la tarea que sea en la iglesia, no hay mejor, peor ministerio, son todos necesarios y son todos establecidos por Dios y somos todos iguales. Ahora, muchas veces cuando sentimos que esas fuerzas no están, cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas para cumplir ese ministerio, para llevarlo a cabo, es hora también de reflexionar si no es que estamos tratando de llevar el ministerio con nuestras propias fuerzas, con nuestro empeño, y recordar que las verdaderas fuerzas para cumplir nuestros ministerios vienen de Dios, son por gracia, y son los que hacen efectivo el ministerio, su desarrollo y su culminación. La acción divina es sorprendente, porque recuerden cuando él dice en Isaías 40:29, que dice, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Multiplicar, toda multiplicación por cero es cero, ¿no? Ellos nos enseñaron que la división por cero no existe y que multiplicar por cero es cero. Cualquier número por cero es cero. Pero dice Isaías, él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por un acto que es sorprendente y es ilógico para el hombre no puede explicar cómo, Dios agarra el cero, lo multiplica y aparecen fuerzas. Agarran fuerza cero de nosotros, fuerza cero de nosotros. La multiplica por él y eso resulta en mucha fuerza. Eso resulta en una obra que se lleva a buen término con las fuerzas que necesitamos. De manera que no olvidemos esa promesa maravillosa que se encuentra en el libro de Isaías. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es hora de nosotros poder apelar, buscar las fuerzas de Dios cuando nos sentimos cansados, cuando sentimos que estamos agobiados, que no podemos llevar a cabo aquel ministerio que Dios nos ha encomendado. Es hora de recordar que no son con nuestras fuerzas, es con las fuerzas que vienen de Dios. Después le dice Pablo a Timoteo, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros vemos que Pablo se ha dedicado a lo largo de sus años, de su ministerio, a predicar el evangelio y a instruir a los creyentes, ¿no? Donde él va, se establece una comunidad, o si hay una comunidad cristiana allí formada, Pablo la trata de enseñar, de fortalecer, de afirmar a los hermanos. En el momento de escribir esta carta, Pablo estaba condenado a muerte y en espera en cualquier momento de que se ejecutase la sentencia contra él. Lo que se especula, se cree que esta es la última de las cartas de Pablo antes de su muerte. En esta carta él es la última carta que se escribe desde la cárcel y más adelante él va a decir he peleado la batalla, he guardado la fe. El tiempo, podemos decir, de su ministerio como apóstol y como maestro ya había concluido. Él lo sabía y como les dije, lo va a recordar más adelante ahí en el capítulo 4 de esta carta. El tiempo de la partida de Pablo estaba cercano, de manera que él no podía enseñar como seguía haciendo antes. Anteriormente exhortó a Timoteo para que custodiase la doctrina en el capítulo 1, que nosotros no lo leímos porque no estamos meditando sobre ese capítulo, pero exhortó ya en el capítulo 1, versículo 14 de esta carta, si ustedes después ven, lo va a exhortar para que él
custodiaste la doctrina. Aquí le manda que preste atención a la transmisión de esa doctrina, a la transmisión de la fe. El apóstol había recibido aquella doctrina directamente del Señor, eso lo dice en el libro de Gálatas, ahí en el capítulo 1, lo que recibí del Señor. Fiel a la encomienda que se le había sido hecha por lo que había sido constituido apóstol, por lo cual predicó y enseñó a los creyentes, sin alteración alguna. No toda la doctrina en este momento estaba escrita. Sin duda, Timoteo conocía los escritos de lo que podemos llamar el corpus paulino o el cuerpo paulino. Pero aunque la enseñanza suya estaba recogida en algunos escritos, no todos los creyentes podían disponer de ellos. Por eso la transmisión oral de las verdades doctrinales seguía teniendo una gran importancia. ¿Ah? Era muy importante en este momento que el apóstol escribe, seguramente ya hay algo de literatura cristiana escrita, pero no está todo conformado, todo como lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, de manera que hay transmisión oral de la enseñanza, y es muy importante para esto que se encargue a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar, que Timoteo transmita eso a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar, los cuales también transmitan a otros, y esto va pasando como una cadena de eslabón en eslabón esta enseñanza. Pero una cosa más, Timoteo tenía que transmitir la enseñanza del apóstol con la misma fidelidad que él le había transmitido continuamente las verdades doctrinales. Por eso se requería que fueran hombres fieles también. El apóstol había enseñado la misma doctrina en muchos lugares ante muchos creyentes en presencia de Timoteo. Estos creyentes son ahora puestos como testigos, según lo que dice la carta. Las cosas que escribió Pablo, que escuchó en tantos lugares, Timoteo, concordaban plenamente con el depósito de la sana doctrina que le había sido encomendada, que está en capítulo 1, ¿no? Versículo 14 de esta segunda carta. Estas verdades bíblicas que había escuchado Timoteo de la boca de Pablo en varios contextos, en varios lugares, ante muchos testigos, porque como ante muchos testigos significa lo siguiente: Pablo había hablado las mismas enseñanzas doctrinales en varios lugares, en varios puntos geográficos, en varias comunidades. Y esas enseñanzas no se contradecían, no decía una cosa, enseñaba una cosa en un lado y otra cosa en otro. Esa doctrina tenía una coherencia. Ahora, esas verdades que Timoteo había escuchado de la boca de Pablo ante muchos testigos en diferentes lugares, era esto lo que tenía que ser transmitido, y con fidelidad y de manera inalterable. Es interesante que la construcción que uno puede ver en griego acá va precedido de un pronombre demostrativo en nuestro plural, que adquiere sentido de estas cosas o también de esto. Cuando dice, por ejemplo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Esto, este pronombre demostrativo es estas cosas, estas enseñanzas doctrinales, o también esto se podría traducir, esa palabra se puede traducir como estas cosas o también como estos. Tiene que ver entonces, como dijimos, con entregar o transmitir no algo de la doctrina, y acá está la clave, no un punto de la doctrina, sino la totalidad de ella. Estas cosas podríamos traducirlas como estas cosas. Todo cuanto Timoteo había oído delante de muchos testigos, hablar a Pablo. En ocasiones se enseña algo de la doctrina, o tal vez parte de ella, pero el mandato del apóstol es toda la verdad bíblica, comunicar toda la verdad bíblica. No podemos ser selectivos en lo que nosotros enseñamos. No podemos ser selectivos en que esto me gusta y esto no me gusta, esto lo enseño y esto no lo enseño, esto lo entiendo. Bueno, si no lo entiendo, trataré de estudiar, trataré de capacitarme más para poder entender. Lo que sí es necesario es la exposición plena
de la enseñanza que se encuentra en la palabra de Dios, en toda la doctrina. Y eso, yo por eso, no es ahora por pasarle la mano a Miguel, que lo conozco hace muchos años, y es un amigo y un hermano, pero qué buena esta propuesta de predicar toda la Biblia y de ir versículo por versículo, capítulo por capítulo. Algunos capítulos, vaya si la hemos pasado difíciles, porque uno se puede preguntar en algunos capítulos, y ahora qué es, pero siempre hay una verdad, una enseñanza, una ilustración para sacar de cualquier parte de la Biblia. Fundamentalmente en lo que es el Nuevo Testamento, que vamos a tener más que nada lo que es el cuerpo doctrinal, pero toda la Biblia, toda la Escritura es apta para enseñar, como dice, para redarguir, para corregir, para hacer al hombre cabal, maduro. Pablo mismo nunca había sido reticente en anunciar todo el consejo de Dios. ¿Se acuerdan que en Hechos, cuando está reunido con los ancianos en Éfeso, con esos ancianos, llámese obispos, presbíteros, son términos intercambiables en este momento en la antigüedad, le dice: no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios, toda la enseñanza doctrinal. La predicación expositiva es una necesidad vital de la iglesia hoy. Fíjese que a veces se simplifica tanto el mensaje, la prédica muchas veces, entonces eso va generando un infantilismo espiritual y una iglesia centrada en asuntos cada vez menos que tienen que ver con cosas accesorias y que cada vez conocen menos lo que es la palabra de Dios. Y basta con mirar la realidad no solo de América, sino de toda América, ¿no? América del Sur, América Central, América del Norte, ver los movimientos, las oleadas que se ven hoy en día, las corrientes teológicas, podríamos decir, entre comillas, los movimientos espirituales, podríamos decir, como adolecen de una sana enseñanza. Entonces hacen énfasis en una cosa, a veces se enseñan algunas cuestiones que son hasta antibíblicas, pero ¿por qué esos movimientos tan, podemos decir, de teología como la teología de la prosperidad que apareció ya hace varios años, y otros tipos de movimientos van apareciendo y van captando adeptos por esto? Porque ya se ha dejado lo que es la predicación expositiva, se ha dejado de transmitir todo el consejo de Dios, hay un infantilismo espiritual. Las personas, al no conocer la Biblia, no es que no tienen buena fe muchas veces, pero son más manipulables a enseñanzas de algunas personas que son inescrupulosas y que ni siquiera ellos mismos conocen el contenido de la palabra de Dios, o lo tuercen a su propia voluntad para su perdición. Es interesante que hay muchos creyentes que no han oído nunca la exposición de algunos libros de la Biblia, jamás. Por eso decía que yo saludo esta decisión de Miguel de ir predicando todos los libros de la Biblia, toda la Biblia. No sé si Miguel tiene un estimativo de cuándo terminará todo eso. Va a llevar unos buenos años, qué bueno, porque vamos a poder ir viendo en todos los libros por ejemplo, cuántas predicaciones hemos escuchado la exposición sobre el libro de Abdías, o el de Nahum, por poner un ejemplo. Hay libros que parece que nunca se tocaran, ¿verdad? Y es verdad que nunca hemos escuchado en algunos casos la exposición de algunos libros de la Biblia, que hasta capaz que cuando se abren decimos: mirá, estaba ahí ese libro. La transmisión de esa enseñanza que Pablo le pide a Timoteo es a hombres fieles. Este término de hombres es un término de colectividad en el griego, o sea, que comprende tanto a varones como a mujeres. Antropos en griego es tanto en este sentido varones como mujeres, es sinónimo de personas, ¿no? Todo cristiano debe ser enseñado en la doctrina, todo cristiano. Pero solo los que son idóneos deben ser aquellos que Pablo le dice a Timoteo que transmitan a otros estas enseñanzas. Un grave error es pensar, y puede parecer poco simpático, es que todo hermano fiel puede enseñar.
solo deben hacerlo, según lo que le está diciendo Pablo acá a Timoteo en este contexto, los que son idóneos, porque han sido dotados para ellos, han recibido ese talento, ese don, y también se han capacitado para eso, se han capacitado. Y eso es algo muy importante. De manera que el capítulo 1, el versículo 1, habla del fortalecerse para llevar a cabo el ministerio. La construcción griega de ese versículo nos habla de que esa fuerza no está en mí, ese poder viene de Dios, viene de Dios. Capítulo 2 habla de esa encomienda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar las verdades que Timoteo había escuchado de Pablo, algunas escritas, otras orales, pero esa transmisión tiene que ser hecha de manera oral. Vean la oralidad, qué importancia tiene en la antigüedad, mucho más de lo que hoy nosotros pensamos. Más cuando hay personas que no tienen acceso a determinados libros. En la antigüedad, la memoria es algo muy importante para los antiguos. Los antiguos y los escribas eran capaces de memorizarse libros enteros en su memoria. ¿Por qué nosotros hoy hemos perdido eso? Por las distracciones, por la tecnología, porque tenemos una concordancia que no digo que esté mal, pero indudablemente aquellas personas no tenían concordancias, no tenían buscadores y se veían obligados a fortalecer así determinados aspectos de su memoria, ¿no? Versículo 3 le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todo lo que tiene que ver con un servicio fiel, obediencia a pesar de integridad, fidelidad. Todo lo que tiene que ver con un servicio fiel en la vida del cristiano va a traer aparejado sufrimiento. Pablo lo que le pide a Timoteo es que esté dispuesto a sufrir. La tarea que le es encomendada a Pablo no es fácil y exige una disposición al sufrimiento. Timoteo es un pastor, es un presbítero, es un obispo, episcopus, presbíteros, no importa la palabra en griego, pero es la función de sobrevedor, de estar pastoreando. Tiene una responsabilidad enorme porque tiene un rebaño a cargo, tiene la responsabilidad de la enseñanza, tiene la responsabilidad de cuidarse él mismo a su vez y de cuidar a otros y de no descuidar su vida espiritual. De manera que esa tarea no es fácil. Sabemos que el poder viene de Dios, pero no es una tarea fácil. Y para esas tareas, de aquellos que, como Timoteo, o de aquel que tiene otra tarea que Dios le ha encomendado, tenemos que tener esa disposición al sufrimiento. ¿Cuánto hemos sufrido o cuántas cosas hemos pasado estando sirviendo a Dios en el área que sea, siendo fieles, vamos a pasar sufrimiento y tenemos que tener esa disposición, porque eso viene en el paquete. El sufrimiento es algo que viene en el paquete. La doctrina será resistida por muchos, lo que va a acarrear consecuencias contra aquel que la está enseñando. Y la palabra para sufrir penalidades tiene la connotación en el original de compartir el sufrimiento con otros también. No sería solo Timoteo, sino que todos los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Y es algo que se ha cumplido a lo largo de los siglos y se cumple hoy día. Todos los que quieren vivir piadosamente van a sufrir penalidades. De manera que las penalidades, los sufrimientos, son comunes a los que viven conforme a las demandas de la palabra. Por consiguiente, estarían sufriendo con otros de sus hermanos, incluido el apóstol. Por eso la connotación de compartir el sufrimiento es un sufrimiento que es compartido con varias personas que viven de la misma manera y que también van a padecer penalidades, persecuciones. El apóstol estaba preso cuando está escribiendo esta carta y a su alrededor la presencia de soldados era natural. Por eso habla como buen soldado, ¿no? Él tiene soldados a su lado. De ahí se va a inspirar en algunas cartas. Utilizó el ejemplo de la armadura
de la lucha espiritual del cristiano cuando habla en Efesios 6 y en otras cartas también, en 2 de Corintios, en la carta de 1 de Timoteo utiliza algunas figuras tomadas del ambiente de la armadura, porque claro, él ve soldados, y el ejemplo que se le ocurre para ilustrar verdades espirituales son los soldados. Seguramente sus manos escribientes que están escribiendo, dictando, en los movimientos que el apóstol tiene que hacer ahí, en ese lugar que está custodiado, esperando la sentencia, que en este caso, en esta carta, vemos que ya es una sentencia que no va a ser favorable para Pablo. Seguramente sus manos estén encadenadas. Hay una palabra en otra de las cartas que expresa la idea de unas cadenas que son cadenas cortas. Imagínense escribiendo, dictando esta carta, y mientras va escribiendo, sintiendo el ruido de cadenas y diciendo, tú pues como buen soldado sufre penalidades. Y él lo está pasando porque mientras escribe, se siente en el ruido de esas cadenas atadas a sus brazos, atadas a sus piernas. El calificativo que da el soldado lo hace usando un adjetivo como buen soldado, bueno, que denota en griego lo que es hermoso, aquello bien adaptado a las circunstancias o a sus fines también. Y le va a decir algo más con respecto al soldado que él ha observado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Y esto es una gran verdad. La palabra militar expresa la idea de hacer la guerra, actuar en una campaña militar. Ninguno que milita, ninguno que hace la guerra o que actúa en una campaña militar, y ahí por extensión esta palabra se refiere a aquel que está enrolado en un ejército y tiene que entrar en combate eventualmente porque para eso está sirviendo. Ninguna persona que milita, que se enrola en el ejército, se enreda en los negocios de la vida, dice Pablo. La palabra es muy interesante, cada palabra, no quiero marearlos con tantas palabras, pero la palabra para enredarse es una palabra, proviene de una palabra que significa tejer, por lo que podría traducirse se entreteje, dando la idea de involucrarse. No se teje con las cosas de la vida, no se enreda con las cosas de la vida, es como no entreteje esa función que tiene de soldado con las cosas de la vida, porque no son compatibles, ¿verdad? Los negocios propios de la vida secular, sin dudas lícitos en alguna situación, no corresponden ni son convenientes a aquel que milita como soldado, cuyo negocio es servir al cometido de luchar para el que fue contratado. Él no puede estar haciendo otras funciones, atendiendo otros aspectos de la vida, cuando su función es enrolarse, alistarse en el ejército para eventualmente capacitarse, entrenarse y estar dispuesto a la batalla cuando se lo llame. Y por eso procura hacer esa función de militar y servir al que lo contrató. No puede andar distraído haciendo otras cosas que no necesariamente implican que sean cosas malas. Los negocios de la vida no son necesariamente malos acá, pero lo que quiere mostrar Pablo es aquel que fue contratado para una función determinada, se especializa en esa función y está a la orden para cumplir aquello para lo cual fue contratado. Los negocios de la vida. Los podemos traducir como asuntos, ocupaciones que requieren dedicación y que son propias generales del desenvolvimiento de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso le serían a él un tropiezo. El soldado no se ocupa de manera de estos asuntos, como dijimos, sino que se dedica exclusivamente en la milicia, en aquello para lo cual fue contratado. La metáfora termina con la razón del por qué un soldado se comporta de ese modo. ¿Para qué lo hace? Para agradar a quien lo contrató. La manutención cotidiana al soldado, no olvidemos, le era dada por quien lo había contratado. Y si el soldado dejaba de hacer las tareas que tenía que hacer como soldado y se dedicaba a otras cosas, no recibía manutención. Por eso la palabra para agradar a quien lo contrató. Se establecía habitualmente un salario que complementaba la paga en especias por la comida y ropa.
pero a cambio de esa contrapartida, el soldado tenía que tener una entrega total y exclusiva al servicio militar, al servicio de las armas, agradar al que lo había contratado, agradar al que lo había contratado. El creyente no ha sido llamado a un determinado servicio, sino que ha sido salvo para servir, como dicen varias cartas, en Pablo mismo en el Nuevo Testamento. El objetivo del siervo de Dios es dedicar su vida prioritariamente al servicio que le asigna aquel que le compró su vida, ¿no? Si todos los creyentes hemos sido comprados para ser de Dios y no nuestros, todos debemos asumir que quien lo hizo tiene derecho a asignar el servicio, el don que nos quiere dar. El apóstol lo que enseña acá es que el siervo de Dios no debe involucrarse en negocios que reduzcan el tiempo necesario para el estudio, la oración, el ministerio, y esa sería la aplicación del versículo. Como buen soldado, como buen siervo, no involucrarnos en aquellas cosas que nos quiten tiempo de estudio de la Biblia, de oración y el servicio que nosotros necesitamos dar a Dios en cualquier área. Cuando hablamos de servicio, desde hacer una visita, limpiar el baño, cosas que nosotros pensamos que no son servicio, pero que es un buen servicio a Dios. A veces llega un momento donde la prosperidad ya no es prosperidad, un trabajo que atrapa toda la vida de la persona ya no es prosperidad, porque te está matando espiritualmente. La enseñanza está en la renuncia, lo que dice Pablo acá, de todo lo que estorbe el verdadero propósito del siervo de Cristo o el soldado de Cristo, si lo queremos usar como una metáfora. Y dice el versículo 5, ahora pasa de la imagen del soldado a la imagen del atleta, que él lo va a explicar. De cada imagen por sí sola se desprende la enseñanza, ¿no? También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Otra de las figuras que Pablo va a emplear está tomado de un profesional del deporte, del atleta, que compite para ganar la corona que se daba como trofeo al que obtenía el premio. En 1 Corintios 9 dice Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. Nosotros vamos a tener, hay varias moradas en el cielo, ¿verdad? No hay un solo lugar para el cielo. Y cuando dice en 1 Corintios 9, corred de tal manera que lo obtengáis, es que nos esforcemos como que hubiera una sola entrada, un solo lugar para el cielo. Imagínense el esfuerzo que nosotros pondríamos y cómo cambiaríamos nuestra actitud de servicio en todo para lograr esa entrada. Acá el ejemplo está tomado, como comentamos, de la vida profesional del deporte. Se le daba una corona al que ganaba el premio, esa corona era una corona marcesible que se marchitaba. Y el atleta competía bajo reglas que se establecían para el juego. Por tanto, si quería obtener la victoria, además de luchar, no solamente tenía que luchar, tenía que sujetarse a las leyes de la carrera. Toda la preparación que involucra la vida de un atleta, si nosotros podemos observar hoy lo que son los atletas de élite en determinadas disciplinas, la rigurosidad que tienen en la alimentación, en el ejercicio, en las horas de sueño, en el descanso, todos los laboratorios clínicos que están al servicio de una muestra de sangre para ver cómo están los niveles de determinadas sustancias, para ir monitoreando cómo el atleta va respondiendo al entrenamiento, toda la ingeniería y toda la ciencia que se ha desarrollado para el entrenamiento de un atleta, todas las pruebas que hay. Y pensar que a veces lo que demora en correr son 9 segundos, y uno dice, 9 segundos, se prepara meses, años, para solo correr 9 segundos, algo que pasa y lo hace con tenacidad, con perseverancia, porque está mirando el premio, Ahora también puede parecer algo injusto. El atleta se preparó, se esmeró, se cuidó, hizo todo. Pensemos en un atleta 100 metros llanos.
se prepara, se esfuerza, se cuida, y de repente en la carrera pisa el carril o la línea del carril vecino, es descalificado. Lucha, pero no se sujeta a las leyes de la carrera. Y hasta parece injusto, ¿no? Pero son las leyes de la carrera, que si pisa el carril o la línea del carril de al lado, queda descalificado. Entonces, Pablo lo que dice es, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, a toda esa preparación que podía ser intensa, larga, se vería anulado todo ese ejercicio si no se cumplían las leyes establecidas. Mediante estas dos ilustraciones del atleta, del soldado, quiere recordar Pablo a su hijo en la fe, que es Timoteo, que no es suficiente con servir de corazón, es preciso hacerlo según las reglas establecidas. En el contexto del maestro que transmite la enseñanza fiel, tiene que ver con hacerlo en verdad y en amor, fidelidad y constancia hasta el fin. No es que nosotros servimos de cualquier manera, sino un servicio que sea con fidelidad, con constancia, con amor, con santidad. A veces hay como una idiosincrasia, sobre todo tal vez por estas latitudes, de decir, es como para el Señor y lo hacemos así nomás, una cosita así media, rapidita. Y no solamente servirlo y hacerlo, sino hacerlo bien, con excelencia. Y eso es parte de cumplir las reglas establecidas, hacerlo de corazón, con excelencia, en santidad, con fidelidad y con perseverancia hasta el fin. Esas son las condiciones de servicio, para que ese servicio sea reconocido como agradable a los ojos de Dios. Fíjense un ejemplo de cuando Jesús pone el ejemplo de la oración, del ayuno y de la ofrenda en capítulo 6 del Evangelio de Mateo, y habla de que aquellos que se hacen la oración, aquellos que dan la ofrenda, o aquellos que hacen el ayuno para hacerse ver, dice, de ciertos digo que ya tienen su recompensa, esa recompensa que ya tienen es la admiración del hombre, pero tú, cuando vayas a orar, Jesús enseña la manera correcta de hacerlo y la describe. Y ese es cumplir las reglas establecidas, hacerlo de corazón. Y ese es el servicio que realmente tiene recompensa de parte de Dios y que será recompensado en los cielos. Cuando la obra de cada uno, como dice en 2 Corintios, sea probada. Aquellos que edificaron con heno, madera y hojarasca, esa obra se quema, no tiene recompensa. Aquellos que edificaron sobre oro, piedras preciosas, sobre aquellos metales nobles, esa obra permanece. Y eso habla de la recompensa. O sea, el servicio no es solo tener ganas de servir, es hacerlo bien. Y es importante que nosotros estemos enseñando a cómo se sirve a Dios. A Dios se lo sirve con todo el corazón, con toda la disposición, no por vanagloria, no por hacerse ver, sino como un privilegio, con fidelidad y constancia hasta el fin. Después dice, el labrador, ahora utiliza la figura labrador, soldado, atleta y labrador. Para participar de los frutos debe trabajar primero. La tercera metáfora la toma del ambiente de la agricultura. Las tres ponen de manifiestos actividades diferentes, ¿no? Pero a su vez complementarias. El soldado sirve de corazón. El atleta se sujeta a las reglas. Pero el labrador añade aquí la idea de un esfuerzo continuado, porque tiene que trabajar primero y tiene que esperar a que ese fruto aparezca, ¿no? O sea, fíjense cómo van todas estas cosas encastrando una en otras. Y ahora fíjense cómo cuando Pablo está ya a lo último de la carta, va a tomar esas imágenes de vuelta. Pablo dice, he acabado la carrera, eso es un atleta. He peleado la buena batalla, eso es un soldado. Y he guardado la fe, eso es un agricultor, un labrador que guarda. Esas tres cosas él había completado en su vida, ya estaba el momento de partir. Pero lo pudo decir, ¿no?
qué bueno que podamos decir esa frase en nuestra vida, ¿no? Cuando ya estemos en el ocaso de nuestra vida, ¿no? No es que quiera pensar ser muy oscuro en esta tarde, en esta mañana, pero que al final de la evaluación de nuestra vida como cristianos sea: he peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera, es la buena carrera, y esta es la buena batalla, y he guardado la fe. No me he movido de estas cosas. Es una buena batalla la que peleamos como soldados, es una buena carrera que corremos como atletas, y es un buen fruto, el fruto del servicio a Dios. No solamente aquí en esta tierra, sino lo que Dios tiene preparado para nosotros. O sea que, para seguir hablando un poquito más, lo primero que tiene que hacer el trabajador, el labrador, es trabajar. Y la palabra de aquí de trabajar es una palabra que en griego significa trabajar con esfuerzo, porque no es fácil. Basta con aquel que tiene un pedacito de tierra y me va a entender lo que le estoy diciendo, las malezas que hay, lo inhóspito que es el tiempo a veces. Incluso esta palabra, el trabajar con esfuerzo, llegar hasta fatigarse con las demandas de ese trabajo. Y nos va a pasar como cristianos. El mismo verbo que el apóstol usa para referirse a este trabajo del labrador es el que usan Romanos para referirse al trabajo de un creyente. Y es el mismo verbo que aparece en algunas cartas de Pablo con respecto al trabajo que él tenía, un trabajo que era un trabajo extenuante en su ministerio. Fue un ministerio que fue extenuante para él en muchos casos. No solamente su vida peligró, no solamente fue azotado, algunos piensan que murió, que cuando fue apedreado en Listra, es probable que haya muerto y hubo una vuelta a la vida ahí de Pablo cuando lo rodearon y oraron por él. Fue extenuante su trabajo, sus demandas, pero las fuerzas siempre venían de Dios. Por eso le podía decir a Timoteo con experiencia propia, con autoridad: esfuérzate, hijo mío, tú pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, este verbo de trabajar es un verbo que está en un participio presente, es una acción continua. Es decir, no trabajó en un momento, sino que Pablo trabaja constantemente. Trabaja constantemente, de esa manera lo hace el labrador y de esa manera deberíamos hacerlo también nosotros. Indudablemente acá el fruto es la recompensa que recibe el labrador, ¿verdad? Trabajó intensamente, tiene derecho a ser el primero en participar de todo ese fruto con respecto a las labores que ha hecho de labranza. Y son para el labrador esforzado. Pablo vio también el resultado del fruto del esfuerzo en el campo de la labranza de Dios, en la gran cantidad de iglesias que fueron establecidas por él y en la extensión del evangelio. Pablo tuvo la bendición de plantar algunas comunidades y de ver la bendición que fueron estas personas, de cómo bendijeron su vida, y también de disfrutar el fruto de otros, también, de otros labradores que trabajaron, porque cuando nosotros miramos el mapa y miramos la extensión del evangelio en lo que es Europa, cuando Pablo llega a Europa, el evangelio ya estaba en Europa. Indudablemente no fue por Pablo, ya el evangelio había llegado por otros, por otras personas que no se los menciona, por otras personas que desconocemos. Sí plantó comunidades en algunos lugares, pero nosotros vemos que hay en otros casos también donde él pudo disfrutar de esas frutos de las labores de otro, ¿verdad? Sin embargo, con respecto a esto del labrador y de plantar y de cosechar, no debemos olvidarlo, algo muy importante que dijo Pablo: es Dios el que da el crecimiento a la labor que se hace en el campo de trabajo. A veces nosotros ensalzamos a las personas, está bien reconocer, pero estoy hablando de un nivel mucho más allá. Ensalzamos a la persona porque el ministerio fue tan fructífero de fulano de tal, en términos cuantitativos. No olvidemos es que es Dios el que da el crecimiento a la labor que se hace en su propio campo de trabajo, ¿verdad? Así que
Recuerdan en aquella contención, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Cuando Pablo le dice en Primera de Corintios, uno riega, uno planta, el otro riega, pero el que da el crecimiento es Dios en el ministerio. Y el que da el crecimiento en nuestro ministerio es Dios. Ninguno debería jactarse y decir, porque yo tengo un ministerio importantísimo, que tiene muchos frutos, o alguien poder decir, y bueno, yo a los ojos de los hombres o a los números, no tengo algo que sea tan numeroso. ¿Numeroso para quién? No olvidemos que el crecimiento lo da Dios. Y crecimiento no significa números, cifras, mega iglesias, cosas rimbombantes para los hombres. Es el crecimiento que da Dios, ¿verdad? Pero indudable que ese servicio requiere una dedicación continua. Y le dice Pablo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Se refiere a todo lo anterior que he hablado. El verbo entender tiene la acepción de considerar. El verbo significa percibir con la mente, pero indudablemente es ponderar. Pablo pide a Timoteo que medite, considere y pondere atentamente, poniendo el sentido a todo lo que Pablo le ha hablado antes. El Señor te dé entendimiento cuando dice acá, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Miren la imagen. Timoteo comenzará a pensar en lo que el apóstol le dijo. Y el Señor le dará la provisión de ayuda que le conduzca a una correcta interpretación de lo que el apóstol le escribió. Pero es necesario ponderar, es necesario meditar. La lectura, una lectura rápida y superficial por sí misma, si no va acompañada por la meditación, por pensar y buscar el sentido a lo que se dice, no sirve de nada. Entonces el Señor va a añadir entendimiento a la reflexión personal, de manera que en un mundo que es demandante, en un mundo que es siempre complejo, en una sociedad frenética, parece que vivimos a 100 kilómetros por hora, parece que no hubiera tiempo para lo que es la lectura y menos aún para la meditación, reflexión y aplicación a la vida personal. Y esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Esa lectura superficial de la Biblia, esa lectura de leer como leemos un versículo de las promesas, esas promesas que venían antes en una cajita y no está mal leer el pan diario, pero nunca el pan diario, un libro sobre devocionales, va a sustituir a la meditación personal sobre la Biblia. No es la lectura apresurada, aunque sean 4 o 5 versículos, pero ponerle el entendimiento a lo que se lee, orar por eso, reflexionar y ver la aplicación que puede tener eso a mi vida. Tenemos que disponer de esos minutos, de ese tiempo, que lo vamos a tener que hacer. Y dice Pablo como una promesa. Reflexiona en esto, medita en esto y el Señor te dé entendimiento. Es que va a dar entendimiento en la misma medida que Él medite y reflexione sobre esa palabra que Él le ha hablado. Hermanos, ya en estos 7 versículos tenemos mucha enseñanza de Pablo a Timoteo y podríamos seguir, pero por cuestiones de tiempo parece lo más razonable desde el punto de vista didáctico cortar acá y que ustedes puedan seguir meditando en sus hogares. No solamente lo que Pablo habló a Timoteo, que también nos habla a nosotros a través del Señor, sino lo que sigue de este capítulo 2 y que Dios continúa hablando en nuestros corazones acerca de, en primer lugar, las fuerzas vienen de Dios. Si nos sentimos medio que estamos sin fuerzas en nuestro ministerio, en el servicio, recordemos que esas fuerzas no vienen de nosotros mismos. Obvio que si esperamos por nuestras fuerzas se van a agotar. Tenemos que renovarlas en Dios. Y esta es una provisión que está prometida de parte de Dios. La fuerza y el poder, como lo indican en estos versículos, son externos a nosotros. Tenemos que buscar el poder de Dios. Tenemos que capacitarnos. Tenemos que meditar en la palabra. Tenemos que ser como ese atleta, como ese soldado y como ese labrador. Que Dios nos bendiga ricamente.